Hola, que Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que nos están escuchando en este día. Un gusto para mí saludarles nuevamente y también compartirles la palabra de Dios, esperando que en sus hogares o en sus trabajos, donde quiera que estén, esté reinando la paz del Señor. Y vamos a estar estudiando la palabra, hablando de un tema bien importante también, sobre todo en estos días. Y vamos a comenzar en la primera carta a Timoteo, capítulo 2. En el versículo 2 en adelante dice: recomiendo que se ore por los gobernantes y por las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo, el hombre. Amén. Entonces un tema importante, una recomendación importante que hace el apóstol Pablo en esta carta, de que se ore por los gobernantes, que se ore por las autoridades. Esta es la versión, traducción en lenguaje actual, la Biblia de LA. Y nos habla aquí la palabra de poder orar por nuestras autoridades, orar por los gobiernos, los gobernantes. Y esto es bien, algo bien actual. La palabra siempre es contemporánea y esto es algo que nos sirve mucho para estos días. Y en este caso, en nuestro continente o acá en Latinoamérica, eh, hay diferentes gobiernos que la verdad que hacen mucho la diferencia según sus ideologías, y hay países que están realmente siendo destruidos en todo sentido por causa de su gobierno. Y es importante que como iglesia nosotros tomemos la autoridad y podamos orar por cada uno de nuestros países, por cada una de nuestras naciones, por cada uno de nuestros gobiernos, porque influyen mucho también en el destino espiritual de cada nación. Y por eso es importante orar por esto para que vivamos en tranquilidad, vivamos en paz y también podamos predicar el Evangelio. Dice la Biblia aquí que esto es agradable a Dios porque Él quiere que todos se salven. Entonces da a entender de que cuando en una nación hay paz, hay tranquilidad y no estamos expuestos a tantas ideologías que hoy en día están de moda, ideologías anticristianas, entonces en esa nación es más fácil predicar la palabra de Dios, que el Evangelio pueda expandirse. Si vemos países como Corea del Norte, por ejemplo, donde hay una dictadura comunista, vemos que en ese lugar no hay libertad para predicar y hay muy pocos cristianos por lo mismo. No hay libertad para predicar, se encarcela o se mata a los pocos cristianos que hay, entonces es muy difícil que se propague el Evangelio ahí y es el resultado de un gobierno anticristiano, un gobierno antidios. Y por eso es que es importante orar. Esto es una batalla espiritual también, porque así como en el libro de Daniel nos habla la palabra de que él oraba y había una lucha espiritual, había principados espirituales que querían tomar dominio de los gobiernos de ese tiempo, así también hoy en día. El diablo, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de todas las personas, quiere tomar también toda la autoridad a través de hombres malvados, a través de hombres que no conocen a Dios, para así hacer que más y más personas se pierdan y no puedan escuchar la palabra de Dios, ni puedan congregarse, ni, ni disfrutar de libertad para poder creer, libertad para poder reunirse. Así que esto es algo bien importante que nos recomienda aquí el apóstol Pablo, de orar también por nuestras autoridades. Y si nos vamos a la historia de Israel, la verdad es que hay muchos casos que si pudieran estudiar podríamos estar horas y horas. Vamos a centrarnos en algunos, vamos a tomar como ejemplo. Y bueno, la historia de Israel es una historia bien rica, eh, una historia de cientos y cientos de años, y ellos pasaron muchas cosas. También tuvieron muchos reyes bueno, desde Saúl en adelante hubo reyes hasta el tiempo de la deportación a Babilonia. Fueron muchos años, fueron creo que más de 300 años, donde el pueblo estuvo gobernado por diferentes reyes que eran del mismo pueblo. Y después de que habían pasado ya bastantes reyes, hubo uno que especialmente corrompió mucho el reino de Judá, porque Israel, después del rey Salomón, se dividió en dos reinos.
en el reino del norte y el reino del sur. En el caso del reino del norte se siguió llamando Israel. Eso sale en en Primera de Reyes, capítulo 12, la división de estos reinos. Y como les decía, el reino del norte se siguió llamando Israel y el reino del sur se llamó Judá. En el reino del sur siguió gobernando la familia de David, los descendientes de David. Y en el norte, bueno, Dios ungió a un hombre que se llamó Jeroboam, que él fue el primer rey del reino del norte. Y después hubo muchos sucesores que no necesariamente eran de la misma familia, pero sí eran israelitas. Y en el caso del reino del sur, llega un momento en que se corrompió demasiado después de tener un rey como Ezequías, que fue uno de los más justos que hubo en ese lugar. Cuando murió, un hijo suyo reinó y se llamó Manasés. Y vamos a ver el caso acá de este rey de Judá. Y dice la palabra de Dios, Manasés comenzó a reinar a los 12 años. La capital de su reinado fue Jerusalén y su reino duró 55 años. Su madre se llamaba Hepsiba. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido, hizo imágenes de la diosa Astarte y edificó altares para adorar a Baal. También siguió el mal ejemplo del rey Acab y adoró a todos los astros del cielo. Construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén. Manasés puso la imagen de la diosa Astarte en el templo de Dios, practicó la hechicería y la brujería, y se hizo amigo de los espiritistas y los brujos. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Entonces vemos este caso y ahí la palabra nos sigue explicando la historia de este rey, pero aquí en lo que leímos podemos ver que fue un rey muy contrario a Dios, muy rebelde a Dios, a pesar de que su padre había sido un tremendo hombre de Dios que limpió el país también y hizo que muchos se volvieran a Dios. Aún así, su hijo Manasés hizo todo lo contrario y adoró a los ídolos. Dice la palabra que se hizo amigo de espiritistas, de brujos, practicó la hechicería, la brujería. Entonces, esto nos suena familiar cuando vemos el caso de algunos países, algunos gobiernos tiránicos que ha habido en Latinoamérica, que han tenido y tienen todavía estos gobiernos relaciones con el espiritismo, con la hechicería. Y bueno, hay varios nombres que se le atribuyen a estos tipos de brujería, que no lo voy a nombrar, pero yo creo que ustedes han escuchado. Y hay varios países en Latinoamérica. Ustedes pueden investigar también, pero son países donde también ha entrado mucho la miseria, el narcotráfico, la pobreza, destrucción en todo sentido, económica de todo tipo, por causa de que sus gobiernos son gobiernos anticristianos y que se dan al espiritismo, son amigos de, como dice, tal como este rey aquí, como dice, que se hizo amigo de espiritistas y de brujos. Así también hay gobiernos actualmente que son cercanos a esas cosas. Y por eso viene maldición sobre esos países. Porque así como está la cabeza, también está el resto del cuerpo. Y un gobernante de un país es la cabeza también de ese país. Y también dependen muchas cosas de él. Y por eso es importante orar por estos temas, orar por nuestras autoridades, porque es algo que Dios nos manda y también es porque Dios sabe las implicancias que tiene. Eh, um, el que haya un rey anticristiano es de maldición para un país, trae consecuencias espirituales, ya lo conversábamos y dábamos algunos ejemplos. Y vemos este caso aquí en Israel, o más bien en el reino de Judá, de Manasés, que fue un rey terrible que adoró ídolos, no adoró a Dios, sino que adoró otros ídolos, y aquí se corrompió más que en ningún momento el reino de Judá, donde estaba la capital, Jerusalén, que era la ciudad que Dios había elegido para que estuviera su templo. Entonces, esto trajo consecuencias a la larga, trajo consecuencias irreversibles.
Pero vemos que el nieto de Manasés fue Josías, que la Biblia dice que no hubo otro como él que se pudiera convertir a Dios de esa manera. Y eso lo podemos ver aquí en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25 en adelante. Dice: ni antes ni después hubo otro rey como Josías que se apartara de su maldad y obedeciera a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y sin embargo, lo que dice a continuación es lo que yo les decía, que por causa de los pecados que introdujo Manasés en el pueblo, hubo consecuencias irreversibles. Y dice: sin embargo, Dios siguió enojado contra Judá porque los pecados de Manasés lo habían ofendido mucho. Por eso Dios dijo: voy a rechazar a Judá como lo hice con Israel, y rechazaré a Jerusalén, la ciudad que había elegido, y el templo en el que dije que viviría. Entonces trajo consecuencia. Todos los pecados que introdujo este rey Manasés trajeron consecuencias irreversibles. Y sin embargo, si leemos nosotros la historia de Josías, podemos ver que él trató de cumplir la ley de Dios. Él hizo muchas reformas, cambió muchas cosas, y vamos a leer aquí en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, versículo 4 en adelante. Dice: el rey Josías ordenó que sacaran del templo todos los objetos que se usaban para adorar a Baal, a Astarte y a otros, perdón, y a todos los astros del cielo. Los sacerdotes y su jefe Hilcías y los encargados de cuidar el templo cumplieron sus órdenes. Luego el rey ordenó que quemaran todo en los campos de Cedrón, en las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. Y esto fue una de las cosas que hizo, pero él barrió con todos los ídolos, con toda la hechicería, sacó todo lo malo que había en el reino de Judá, y hizo una limpieza para que el pueblo se dedicara a adorar a Dios. Y hizo comprometerse al pueblo para que buscaran a Dios y lo adoraran solamente a Él. Y a pesar de eso, después está lo que habíamos leído, que a pesar de eso, Dios se enojó, seguía enojado con Judá por todos los pecados que había introducido Manasés. Entonces este rey hizo pecar al pueblo. Este rey llevó al pueblo a involucrarse con la hechicería, con la brujería y todas esas cosas. Entonces después, a la larga, eso trajo consecuencias y vino castigo. En el final de este libro, capítulo 25, nos habla de cómo Babilonia termina venciendo a Judá, y cómo también entran a la capital, Jerusalén, e incluso destruyeron el templo. El templo que era algo tan glorioso y algo que era motivo del mayor orgullo para los judíos, fue destruido. Y eso como un castigo de parte de Dios sobre ellos por haberse alejado, por haberse dado a los ídolos. Y también fueron, bueno, los que no murieron, porque muchos murieron también, fueron deportados, fueron llevados como esclavos a Babilonia. Entonces hubo consecuencias terribles por causa de que ellos se apartaron, y por causa de este rey que los llevó a alejarse más que todos los reyes que habían habido en Judá. Los llevó al pueblo a apartarse de Dios. Y en el caso también del reino del norte, también la palabra nos habla de que fueron deportados, fueron llevados cautivos también, incluso antes que el reino de Judá. Y en realidad que todos los reyes en el reino del norte fueron malos, y cada vez que habla de un rey, lo compara con Jeroboam, que fue el primer rey del reino del norte. Y lo comparan con Jeroboam, y dice la palabra que Jeroboam los llevó a apartarse de Dios. Jeroboam llevó al pueblo a apartarse de Dios, hizo pecar al pueblo de Israel. Y fue el primero. Entonces ahí la palabra nos da a entender la importancia de un rey, que en este caso fue Jeroboam, que llevó al pueblo, como fue el primero, él fue el que introdujo la idolatría, él fue el que llevó al pueblo a apartarse, y después ya no hubo remedio, nunca más el pueblo de Israel del reino del norte se volvió a Dios. Y como les decía, en Primera Reyes nos habla de esta división de los dos reinos de Israel, el del norte y el del sur, y nos habla de la historia también cómo Dios ungió a este hombre que se llamaba Jeroboam. Y
capítulo 12, versículo 25 en adelante, dice: Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquem, que está en las montañas de Efraín, y vivió en ella. Después se fue de allí y reconstruyó Penuel. Entonces Jeroboam pensó: si el pueblo va a ofrecer sacrificios al templo de Dios que está en Jerusalén, va a encariñarse con Roboam, el rey de Judá, y luego me matarán y lo nombrarán rey. Entonces la familia de David volverá al rey a reinar sobre nuestras 10 tribus. Y bueno, él buscó consejo, aquí dice la palabra en el versículo 28. Jeroboam le preguntó a sus consejeros qué podría hacer y después decidió hacer 2 toros de oro. Entonces le dijo al pueblo: israelitas, ustedes ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam puso uno de los toros en la ciudad de Betel y el otro en la ciudad de Dan. Y el pueblo pecó contra Dios, pues fue a la ciudad de Dan y adoró al toro. Jeroboam también edificó en las colinas pequeños templos y nombró como sacerdotes a hombres que no pertenecían a la tribu de Leví. Además estableció una fiesta religiosa el día 15 del mes de Bul, parecida a la fiesta que se celebraba en Judá en esa misma fecha, y él mismo ofreció en Betel sacrificios a los toros de oro. Luego quemó incienso en el altar y nombró sacerdotes para los templos que había construido. Entonces, terrible todo lo que hizo este rey, y también lo hizo por motivos políticos. Entonces, muchas veces se mezcla lo espiritual también con lo humano, con el deseo humano de poder, el deseo humano de dinero, y en este caso de poder político, y vemos cómo este rey, para que no supuestamente dejara de ser rey o conspiraran contra él, él decidió hacer esta figura de oro, no porque a lo mejor él creyera mucho en esa figura, sino más que nada por un tema político, pero sabemos que detrás de esto estaba obrando también el enemigo, el diablo, que usa esos fines y esos propósitos del hombre para meter sus cosas, oscuras, en este caso la idolatría. Y esto es lo que hizo el rey Jeroboam por motivos políticos, por motivo de su deseo de poder. Construyó estos toros de oro que luego el pueblo empezó a adorar, y ahí se empezaron a apartar de la palabra de Dios. Entonces todos aquellos que somos cristianos tenemos una responsabilidad, que es orar, que es ayunar también, que es clamar por nuestro país. Y en nuestro país, en Latinoamérica especialmente, están pasando cosas, bueno, en todo el mundo en realidad, pero están pasando cosas muy fuertes, y estamos en un tiempo donde están de moda y se están impulsando muchas ideologías que son totalmente contrarias al cristianismo. Como vemos en el caso del rey Manasés, también dice la palabra que él quemó a un hijo suyo, lo pasó por el fuego, y también eso nos da a entender del aborto. En el caso, en el caso del tiempo actual, está de moda el aborto, y también son sacrificios a los espíritus malignos, son sacrificios a los demonios, son de otra manera simplemente, pero al igual que en el tiempo antiguo, se hacen sacrificios. Y lo voy a recordar, lo voy a leer nuevamente en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 7, dice que, que él también hizo quemar a su hijo como un sacrificio, porque había un Dios al que le ofrecían sacrificios de bebé, los quemaban, lo mataban, en otras palabras. Y también eso pasa hoy en día, hay sacrificio a los demonios a través del aborto. Entonces algo espiritual, no es algo médico para nada, no es algo de tema de derechos humanos, sino que es algo totalmente espiritual, algo que el diablo hace, tal como también como lo hizo en la antigüedad, cuando el faraón mandó a matar a todos los bebés, o también el rey Herodes mandó a matar a todos los bebés menores de 2 años. Es algo espiritual, es algo que el diablo hace. El diablo también quiere eliminar las próximas generaciones, porque hay hijos de Dios que, que Él va a levantar. Hay hombres que Dios va a usar tremendamente, o los quiere usar, o van a ser evangelistas, pastores. Son las nuevas generaciones que Dios quiere levantar, y el diablo los quiere eliminar. Tal como sucedió en la antigüedad, sucede también en estos días, y por eso es importante orar y también actuar, porque la oración tiene que ver con fe. Cuando oramos
nosotros lo hacemos con fe y también recibimos más fe también y eso nos lleva a actuar, a movernos también en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro país, en, en nuestras naciones donde vivimos nosotros. Dios nos lleva a actuar para que la verdad sea, sea exaltada, para que salga a la luz todo lo oscuro, todas las obras de las tinieblas, pero todo parte de la oración, por eso que debemos clamar y preocuparnos por el futuro de nuestra sociedad, para que no se siga apartando de las leyes de Dios. Sabemos que el diablo usa todas las artimañas que pueda, usa todos los medios, usa el sistema judicial, el sistema legislativo, usa los medios de comunicación también para promover toda la ideología anticristiana. Y es muy fuerte la lucha en este tiempo, es muy fuerte la lucha, muy fuerte el avance de todas estas cosas, todas estas leyes que se están aprobando en diferentes países a favor del aborto, a favor de el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Hay tantas cosas que podríamos nombrar que ustedes las han escuchado también, eh, ya saben de qué se trata y por eso es importante en esta lucha espiritual estar orando, porque eso nos dice la palabra, que estemos orando. Nos decía en lo que leímos en la primera carta a Timoteo, de que Dios nos exhorta a que oremos primero por todas las personas. Lo voy a leer nuevamente en primera a Timoteo capítulo 2. En primer lugar recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven. Amén. Entonces Dios quiere que haya salvación, Dios quiere que haya libertad para poder predicar su palabra. Hoy en día debemos discernir cuáles son los gobiernos que eh, están siendo usados para promover la agenda ideológica globalista, la agenda de la ideología de género, del aborto, del feminismo. Debemos nosotros discernir cuáles son esos gobiernos, cuáles son esos personajes que especialmente están destinados para ser usados en promover o en instaurar en los países esas ideologías. Porque también hay otro tipo de personas, otro tipo de gobernantes que no son tan dados a estas cosas, a estas ideologías, y obviamente nosotros debemos ser sabios, debemos discernir cuáles son aquellas personas que no van a aceptar tan fácil estas ideologías y así poder velar por el futuro de nuestras naciones, por el futuro, por las generaciones que vienen, para que no estén tan alejadas de Dios, porque como veíamos, un rey es muy importante, un presidente, una autoridad, es importante en cada país, así como lo fue en Israel, como estos reyes llevaron a la gente a apartarse. Es algo, aunque la decisión es de cada cual, pero es algo muy influyente lo que hace un rey, un presidente, una autoridad terrenal. Tiene una influencia espiritual también. Y por eso es que debemos orar así como lo hacía Daniel, que oraba 3 veces al día, oraba por su pueblo, oraba también por Babilonia. Y había una lucha espiritual. Y si vamos al libro de Daniel capítulo 10, aquí la palabra nos habla. Por ejemplo, dice, yo tuve otro sueño acerca de lo que estaba por pasar. Cuando eso sucedió, Ciro llevaba ya 3 años como rey de Persia. También ese sueño era muy difícil de entender, pero yo me propuse entenderlo y lo logré. Durante 3 semanas estuve muy triste. No comí carne, ni tomé vino, ni probé nada de lo que me gustaba. Tampoco me puse ningún perfume. Después empieza a relatar que el día 24 empieza a tener respuesta de parte de Dios. Tiene una visión también de ángeles que se le aparecieron. Y él estuvo ayunando estas 3 semanas. Estuvo ayunando por todo lo que también Dios le había revelado y todo lo que acontecía en ese tiempo. Él estaba en Babilonia. Y más adelante se le explica y
Y el ángel le dice más adelante en el versículo 14, le dice, yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días, que fue el tiempo que Daniel estuvo ayunando, perdón, dice, durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia, que la otra versión dice el príncipe de Persia, que se refiere a un príncipe maligno, un ángel maligno, dice, me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Entonces este ángel le relata a Daniel cómo durante todo ese tiempo que Daniel ayunaba, hubo una lucha en el reino invisible, hubo una lucha entre este ángel de Dios y el otro ángel maligno, que era un principado que estaba reinando, un principado espiritual que estaba ahí en Persia. Entonces vemos cómo estos principados buscan tomar completo dominio de las autoridades terrenales, y vemos también cómo es importante la oración, porque a causa también de estas oraciones y estos ayunos de Daniel, también estos ángeles pudieron vencer, y vemos que según la historia de acá en la Biblia, luego este rey Ciro y también otros reyes favorecieron mucho al pueblo de Israel. El caso de Ciro, también del rey Darío segundo, por ejemplo, eh, y otros reyes que favorecieron bastante al pueblo de Israel para que pudiera, para que pudiera levantarse nuevamente después de haber estado 70 años de esclavos en Babilonia. Entonces, es importante y es tremendo el poder que tiene también la oración y lo que Dios puede hacer cuando su iglesia es entendida, como el caso de Daniel, cuando su iglesia se dispone a orar, a ayunar, a clamar y se preocupa por el destino de su país. Así que esa es la recomendación que nos da la palabra, eso es lo que nos da a entender la palabra a través de la historia también del pueblo de Israel. Sufrieron bastante por causa de los reyes que ellos tuvieron, que en ese tiempo no era como el sistema de hoy día, que es democracia, como se le llama, y que consiste eh, en que uno vota, en que uno decide al final. Nosotros las personas decidimos, pero también vemos que hay países donde no hay tanta democracia, donde hay fraude muchas veces electorales, y por eso es que es importante la oración para cubrir nuestros países, para que Dios guarde nuestros países de todas esas cosas, y de estos reinados que son usados por el diablo para destruir pueblos, naciones, para apartarlos de Dios y para que el Evangelio no tenga libertad para propagarse. Así que vamos a hacer una oración también para terminar y para orar por nuestras naciones, orar por Latinoamérica especialmente, y orar por el mundo entero y por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos da entendimiento, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos advierte, Padre Celestial, y nos anima, Señor, a buscarte, Señor, a pedir por nuestros países, a pedir por nuestras autoridades, Señor. Oramos, Dios mío, por cada país de Latinoamérica, Señor, y en realidad el mundo entero, Señor, Dios mío, para que, Señor, tú no permitas, Dios mío, que reinen personas, Señor, que son anticristianas, Padre Celestial, personas que están completamente, Señor, en contra, Señor, de tu palabra, Señor, y de tus valores, Señor, que tú nos has dado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Dios mío, por cada nación, Dios mío. Oramos por la iglesia también, para que la iglesia se levante, Señor, tomando la autoridad, Dios mío, que tenemos, Señor, como hijos de Dios. Señor, sobre todo orando, Señor, ayunando para que, Señor, los destinos, Señor, y los gobiernos de nuestras naciones sean guardados, Señor, para las futuras generaciones, Dios mío, para que puedan tener libertad también de conocer tu palabra, Señor, y de vivir su fe, Señor. De vivir esta fe, Dios mío, que es en Jesucristo, Señor, tu Hijo, Dios mío, y el único Salvador, Señor. Padre, oramos por la iglesia, Señor, en general, para que sea entendida, Señor, sea una iglesia dispuesta a ser como Daniel, que oraba y ayunaba, Señor, por el destino del lugar donde estaba y también de su nación, Señor, que era Israel. Padre, oramos, Señor, y te pedimos esto y te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así es, queridos hermanos, amigos, ya estamos llegando al fin de este tiempo, pero espero le haya sido de bendición y deseo que
que se encuentren muy bien, que esta semana siga siendo una semana bendecida para ustedes, donde puedan seguir alimentándose de la palabra de Dios y, y de todo lo que nos edifique de parte de Dios. Así que muchas bendiciones, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y su familia.